inclusive vemos hoy que ni siquiera la universidad tiene un plan para sus servicios de radio y televisión, lo que significan los SRT para la sociedad cordobesa. Y también lo que pasa en otro componente importantísimo de la sociedad, que son los medios autogestivos, medios cooperativas de trabajo, medios populares, medios comunitarios, que ven también peligrar su forma de sostenibilidad y su sustentabilidad. Esto es lo que nos encontramos en todos los días, y me parece que si nosotros valoramos lo que significa hacer periodismo, en qué consiste el periodismo, creo que tenemos que recordar que el periodismo consiste en investigar, verificar, que es chequear fuente, situar en contexto, jerarquizar, dar forma, comentar y publicar una información de calidad. Repasar esos pasos y tenerlos presentes en todo momento es un poco ver en cuáles son las condiciones que trabajamos y qué está pasando con esa tarea, con ese oficio que hoy se va desgranando poco a poco, porque nos damos cuenta que si tenemos que trabajar en 3 lados, y salió una encuesta muy interesante que hace todos los años su prueba en el AMBA, y plantea que ya no alcanza solo con 3 trabajos, porque además esos 3 trabajos no te alcanzan para llegar a fin de mes, y que el 80% de los trabajadores de prensa están por debajo de la línea de la pobreza cobrando. Me parece que lo tenemos que ver en ese contexto, porque difícilmente podemos realizar nuestra tarea si no nos miramos como trabajadores y trabajadoras, y si no sentimos que lo que nos está pasando en la actividad se tiene que poner en un marco más grande de lo que le pasa a todos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Tendemos a separarnos de esta posición o esta mirada, y tendemos inclusive en muchos casos a no pensar que debemos estar organizados, y cuando hablamos de la organización, permítanme defender la organización gremial, que es a la que represento y la que sigo pensando que hoy más que nunca tiene que tener una función vital, y venimos también soportando desde estas trincheras de los gremios, que han sido las grandes trincheras que nos gusta o no nos gusta, podamos hacer todas las críticas que tengamos que hacer, y está bueno que las hagamos, las que hemos podido defender derechos laborales que hoy vemos en peligro y que tenemos que seguir profundizando. Mi reflexión viene a esa. Si el periodismo no hace una pregunta incómoda, si los trabajadores y trabajadoras de prensa, cuando ejercemos nuestra labor cotidiana, no hacemos una pregunta incómoda, me parece que no estamos desarrollando bien nuestra tarea. Y para hacer preguntas incómodas necesitamos tener el tiempo suficiente para pensar en qué contexto las tenemos que hacer, cómo las hacemos, y para poder realmente producir información de calidad que signifique un beneficio para toda la sociedad y toda la comunidad. Y defender la organización gremial, el reconocimiento de que somos trabajadores y trabajadoras, para poder posicionarnos y poder seguir peleando por condiciones de trabajo que nos permita realizar esta tarea, independientemente que la hagamos donde la hagamos. Hoy hay muy buenas experiencias de medios digitales que están organizados en forma cooperativa y realizan una tarea realmente destacable. Vos nombraste recién a uno de los compañeros que trabajan en el ENFAM, que realmente pueden organizarse para poder realizar esa tarea, y que podamos participar en la defensa de los medios públicos, porque sin comunicación pública, sin medios públicos, no se puede garantizar la libertad de expresión, y por lo tanto no podemos garantizar la democracia. Dejo abierto porque hay muy buenos panelistas y quiero escucharlos al menos antes de tener que retirarme a la otra actividad que estamos organizando. Muchas gracias por el espacio y por el conversatorio, y creo que hoy más que nunca necesitamos espacios de encuentro, de debate y de discusión política, porque de esa manera es que podemos poner en agenda esta tormenta perfecta que tenemos en la actividad, que si no salimos entre todos, vamos a terminar hundiéndonos todos juntos. ¿Ahí se escucha? Bueno, gracias. Un gusto estar con todos. La verdad que cuando Tri me propuso esto, lo primero que le dije, Tri, soy malísima para estas cosas.
De hecho, casi nunca acepto participar porque me gusta escuchar, pero no me gusta, creo nada, siempre quedo como muy chiquita en estos espacios, pero también creí que era una buena oportunidad para escuchar y empezar a darle forma a algo que me parece que hace yo, en lo personal, hace bastante tiempo vengo pensando que nos debemos de una discusión hacia adentro, ¿no? De nuestra profesión y que ahora, como bien decían ustedes, está quizás una discusión que se acelera en este contexto tan agresivo para nosotros, eh, tan complicado en términos de un presidente que desprecia al periodismo, que unifica a los periodistas bajo un supuesto periodismo ensobrado, con lo cual me parece que, bueno, la discusión por ahí interna ahora se ve cruzada por estos emergentes que bien señalas, Mariana. Por ejemplo, el tema de los salarios, que después de la devaluación de diciembre quedamos todos medios como toda la gente, por supuesto, pero bueno, nuestra profesión es muy complicada. No conozco ningún periodista que viva de esto que no tenga por lo menos tres laburos, por lo menos tres laburos. Ya de personal este año decidí dejar uno, tengo dos, porque bueno, además tengo la suerte de estar casada y bueno, con mi compañero de ruta ahí surfeamos la ola. Eh, y además con el desafío también de un presidente que nos ubica, de un presidente con una idea de ubicarnos dentro de la casta también, ¿no? De esto de, bueno, el periodismo también es casta, entonces tomamos apunte, Tri, de lo que decías recién respecto a que hoy cualquiera puede ser periodista, porque también este modelo está como de algún modo celebrando el amateurismo, ¿no? Como que da la sensación que mientras menos rastros dejamos de la formación, lo profesional, porque está como emparentado a lo, supuestamente eh, a la casta, mejor es. Bueno, en ese contexto se hace muy complicado ejercerlo. Tribo decías recién cuando hacías referencia al artículo de la colega de Canal 12, si hace falta incorrección política, yo creo que hace falta huevo, básicamente, para hacer un poco de periodismo político serio en este tiempo. A mí me toca trabajar en relación de dependencia, siempre trabajé en relación de dependencia en empresas periodísticas que por ahí se pierden el objetivo periodístico, justamente, con lo cual se hace muy difícil a veces tratar de mantener ese equilibrio y la honestidad intelectual, ¿no? Para poder escribir con cierta libertad y bajo un corset que sabemos que todos tenemos, depende de los momentos, de las necesidades del medio, etcétera, etcétera. Con lo cual ese es un desafío que yo en estos tiempos lo estoy viendo muchísimo más. Yo tengo 40 años, entré en los 21 a trabajar en la mañana de Córdoba, laburé ahí hasta el 2016 cuando se cerró, fuimos sin un mango, bueno, ya está, nos queda un poco la historia del diario. Eh, y bueno, y ahí me referiré, digamos, a esto del periodismo político, y siempre dentro de la empresa, nunca lo hice más independiente, con lo cual eso, independiente, yo también lo estoy abriendo con algún medio mío o algún medio de autogestión, lo cual lo valoro mucho, creo que también, bueno, se tiene que tener algunas habilidades que yo creo que en este momento todavía no los tengo, pero quiero decir que es un momento complicado. Acepto totalmente la propuesta de invitación de Mariana a reflexionar, a unirnos. A veces eh, me quejo de los sueldos y también digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo participamos? Bueno, todo eso creo que nos está interpelando en este momento el paraguas de este gobierno que nos está complicando la vida desde todo punto de vista. Creo también que es un momento de mucha sensibilidad política, lo veo todos los días hay alguna queja por alguna nota que se escribió en el diario. Eh, si no es directamente a los periodistas, es de arriba hacia abajo, eso también complica muchísimo nuestra actividad en el diario, sobre todo para los que escribimos todos los días, ¿no?
Creo que también es un buen tiempo para volver a las fuentes. Es muy tentador esto de escribir y de recoger información a través de los Twitter, de la información que está en las redes. Creo que está bueno volver al cara a cara, tomarse un café, tratar de hacer ese caminito bueno, que nos enseñaron en los tiempos de estudiantes y que de algún modo es importante. Y bueno, me quedé con una parte de la convocatoria TRI cuando nos decía cuánto puede tallar el periodismo político en la agenda nacional o en la agenda de Córdoba. Me parece que el fenómeno de Milei también vino a patear el tablero del mapa político. Veo a la dirigencia muy perdida, todavía no sabiendo hacia dónde disparar, para dónde ir. Lo vimos en Córdoba, el gobernador Sciarra primero saliendo a desmarcarse de Milei, bajando un montón de puntos en su imagen, porque el cordobés lo banca a morir al presidente, después acomodando un poco el cuerpo y tratando de acompañar. Bueno, todo eso que pasa a nivel político también veo que nos pasa a nosotros, además en un momento en donde está como muy de moda poner como si fuera natural o normal, cuestionar discusiones que para mí ya están requete contrasaldadas. Lo vivimos el 24 de marzo, lo vivimos cuando cada vez que algún dirigente, algún libertario habla de revisar, por ejemplo, lo que es la ley del aborto seguro, legal. Lo vivimos cuando lo escuchamos al secretario oculto de la Nación hablar de o cuestionar lo que fue el divorcio. Bueno, todas esas cuestiones que en algún momento, digamos, para nosotros ya me parece que para el común de la gente ya era una discusión saldada, bueno, se vuelven a abrir, con lo cual esto me hace pensar también que todo está bajo revisión, ¿no? Es como que, bueno, todo está bajo revisión y está de moda esto de mientras más a la derecha mejor. Ese me parece que es el desafío también bueno, de tratar, yo por ejemplo que estoy en la mañana en la televisión y por ahí, bueno, sentar posición o marcar algunas cosas y bancarse la puteada o la puteada digo que también viene como agitada desde arriba, ¿no? Porque tenemos un presidente que desata su furia tuitera y que en cierto modo aplaude la agresividad de los trolls y bueno, eso también nos obliga a nosotros a tratar de poder tener la solidez, la templanza para poder emitir opinión y bancarte todas esas cosas, porque en definitiva en las redes sociales por supuesto que hay un reflejo de la realidad, pero no pasa por ahí. Bueno, eso, les agradezco el espacio y bueno, después me voy sumando a medida que se pueda ir abriendo o que se pueda dar la charla. Sí, Trin, ningún problema. Bueno, me sumo a las palabras de Yanni. La verdad que apenas el colega y compañero Tri, con el cual tenemos una relación de hace décadas ya, porque evidentemente han pasado unos cuantos años, Tri, acepté de una, por supuesto, porque me parece que estamos en una etapa que hay que salir a hablar en todos los espacios que se puedan. Me parece que todo periodismo es político, así como todo preso es político, como dice el indio. Todo periodismo es político. Por supuesto que hay gente que se dedica específicamente al periodismo político, pero aunque hablemos de deporte, también estamos haciendo periodismo político. Evidentemente el debate que atravesamos hoy en lo que vendría a ser el periodismo deportivo y la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, lo evidencian, lo reflejan. Coincido con Yanni que este presidente, este señor presidente Javier Milei, Javier Gerardo, nos pone en una encrucijada muy interesante a quienes nos dedicamos al periodismo, porque él nos engloba a todos en una misma bolsa y nos ensucia a todos. Y como toda fake news, tiene parte de verdad. Y esa me parece que es la autocrítica que debemos realizar. Hay muchos colegas que lamentablemente han ensuciado nuestra profesión y la siguen ensuciando. El reflejo más claro de ello es cómo después de la elección general del año pasado, tantos colegas
de La Nación Más, principalmente del mainstream bonaerense, porteño, para todo el país, se dieron vuelta rápidamente según el alineamiento político editorial. Entonces, mientras hasta hacía 2 minutos lo maltrataban a Milei, al instante siguiente ya Milei era un dios. Entonces, me parece que como el discurso y la narrativa que baja Milei hacia abajo, lamentablemente tiene parte de verdad. Por supuesto que nos ensucia a todos. Yo coincido con ti que lo más importante en el periodismo, desde mi perspectiva, es hacerlo con honestidad intelectual, con transparencia y hablando de frente según nuestras miradas ideológicas, nuestro sesgo, hacernos cargo de nuestro sesgo. Nadie está ajeno al sesgo ideológico. El tema es que sea abierto de frente a la ciudadanía. Y por otro lado, quisiera hablar en mi caso particular de lo que estamos atravesando en los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, cuando Tri me dijo que la idea era conversar sobre el periodismo político en la etapa de Milei, yo le dije, está todo bien con Milei, entiendo de lo que están hablando, pero no hay que hacerse el sonso. Hay otros mileístas que en nuestro caso lo podemos identificar claramente, el rector John Boretto, el presidente de los SRT Daniel Barraco, el expresidente de los SRT Manuel Sampedro, el vicepresidente de los SRT Andrés Viga. Entonces, porque en el fondo es la misma concepción ideológica de desprecio a lo público. Entonces, la primera discusión que estamos dando nosotros los trabajadores de los SRT es la reivindicación de lo público. Y que lo público no tiene que ser medido con los parámetros del mercado. Pedirle a los medios públicos nacionales y a los medios públicos universitarios que nos rijamos según los parámetros de mercado es como pedirle justamente a ellos mismos en un espejo, a las autoridades universitarias, que sus facultades, sus unidades académicas se midan con los parámetros de mercado. Y si midiéramos a la Universidad Nacional de Córdoba con parámetros de mercado, habría que cerrar la universidad, como Milei lo piensa en su profundo ser. Por supuesto que después se choca con la realidad, se chocó con el 23A, las masivas y multitudinarias movilizaciones, de las cuales formamos parte también los SRT con una cobertura especial. Una vez hablado ese debate de que lo público no tiene que medirse con los mismos parámetros que lo privado, empezamos a discutir la reivindicación de los medios públicos universitarios en Córdoba en particular, donde tenemos los SRT con más de 6 décadas de trayectoria y donde me parece que siempre es importante contar con un medio público universitario para tener otra mirada. Porque en reiteradas oportunidades, y podría citar muchísimos casos, el periodismo del mercado, el periodismo que se mide con los parámetros del mercado, lo cual me parece que suman a la pluralidad de voces, tiene algunas circunstancias que se ven afectados. Y en cambio los medios públicos universitarios, que también tenemos nuestras limitaciones y nuestros sesgos y las complejidades del contexto y del marco político, pero que también nos permite tener mayores libertades en otros aspectos. Nosotros hoy en los SRT estamos atravesando el inicio del llamado procedimiento preventivo de crisis, donde los SRT, a cargo de Daniel Barraco, impulsan la suspensión de todos los trabajadores y que cobremos el 75% de nuestro sueldo nominal. Así como si fuéramos la planta de una autopartista o de una automotriz y que como hay una restricción externa o interna, se suspende por un mes y luego arbitrariamente se decide cuándo volver. Lo que pasa es que aquí somos un medio público universitario y si suspendes a todos los trabajadores, pones en riesgo la continuidad del medio y al mismo tiempo se está afectando la libertad de prensa. Y en paralelo, lo que plantean desde la empresa es que haya un solo turno de producción audiovisual televisiva, o sea, volver a la televisión de los 80,
con un inicio de transmisión a las 11, 12 del mediodía y transmitir y producir contenidos hasta las 8 de la noche. Que haya producción radial para una sola radio, o sea, hay que optar entre Radio Universidad o 102.3 o fusionarlas, como quizás impulsa la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en paralelo también, si uno eso lo lleva a cuántos trabajadores son necesarios para la continuidad, Andrés Viga, el vicepresidente de la OSRT, lo explicitó en la última reunión de lo que fue el procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo. Con 80, 85 trabajadores está todo bien. Es el proyecto de comunicación de la universidad. Ocurre que hoy somos 160 y éramos 230. Estoy contando empleados de planta permanente, contratados artísticos, contratos eventuales, contratos de plazo fijo, que se llama, y monotributistas, 230. Quedamos 160 y quieren que queden solo 80. Esto lo que nosotros señalamos es que pone en riesgo la continuidad del medio público universitario, porque para dar un par de botones de muestra, en el área de informática, hasta hace unos años había estado por 3 o 4 meses porque no se sabe qué va a pasar con los SRT más adelante. Por otro lado, en la redacción periodística, de 3 camarógrafos en el turno de mañana queda uno solo. Hoy, si se producen 2 hechos periodísticos en simultáneo, hay que optar por qué cubrir y qué no. Edición en el turno tarde, queda un solo editor de 3 que había. Y así puedo seguir y seguir. Operadores de radio, de 9 quedan 6. En la página web, en la plataforma CBA24N, se fue el 30% de los redactores. Eran 10 redactores, quedan 7. Podría continuar con más botones de muestra de lo que fue una decisión que se tomó el 27 de febrero de este año en el Consejo Superior. En el verano se tuvo un trato de comisión express y apenas terminó la comisión, se trató en el plenario de la sesión del Consejo Superior. A partir de allí empezó el achicamiento, el ajuste. En un principio, uno decía, bueno, será porque John Boretto está siendo ajustado, como todo el presupuesto público universitario, por Javier Gerardo Milei. Pero pasado el tiempo, y luego de que la lucha evidenció que se puede ampliar, esto ya no es una cuestión de Javier Gerardo. Esto es una cuestión de John y de Daniel. Esto es una cuestión de Boretto y de Barraco. Y la cuestión es que como ya estamos hasta acá y no tenemos nada para perder, vamos a seguir peleando y vamos a salir con los tapones de punta. Y como yo sé que no tenemos nada para perder, esto nos pone, cuando a una persona la ponen entre la espada y la pared, uno puede tener reacciones que quizás dejan de ser moderadas. Nosotros vamos a salir con los tapones de punta para visibilizar nuestra situación en todos los espacios públicos que podamos, en la comunidad universitaria. Al martes que viene ya empieza a funcionar el Consejo Superior con nuevos conciliarios que fueron electos hace poco. Vamos a dar un trabajo de visibilización y de conversación con los nuevos integrantes del Consejo Superior para exponer esta situación. Nada está dado, ya lo evidencia la lucha del 23 de abril, donde se logró un 270% de aumento para el presupuesto en gasto de funcionamiento de la universidad, que es justamente de donde sale el dinero para los SRT. Entonces, se aumenta un 270% el presupuesto, pero a nosotros nos dicen que tenemos que seguir funcionando con el mismo monto redireccionado del año pasado. O sea, nosotros seguimos funcionando como con el presupuesto del 2023. Y por último, para cerrar, porque no me quiero extender, podría hacerlo, pero no me quiero calentar tampoco. Me parece que estamos en un momento clave, en un momento crucial, y es más importante que nunca también poner en debate que los periodistas somos trabajadores. Porque hay una cierta corriente y que me hago cargo que muchos también la tenemos, a veces naturalizada, que pensamos que, bueno, que somos profesionales, liberales,
como los médicos, los abogados, y que quizás hasta deberíamos tener un colegio profesional que cada uno facture individualmente. Pero estos hechos, como el de los SRT y tantos otros, nos ponen en la lupa y nos damos cuenta de que en realidad somos un colectivo de trabajadores y que si no nos empezamos a respetar entre todos y a formar parte justamente de intereses comunes, porque así como mencionaba Yani, en el sector privado, a nosotros en el sector público, tenemos que tener pluriempleo, como los docentes, digamos. Llega un momento que si no tenés 3 o 4 trabajos, no llegas a fin de mes. Entonces, es clave que rompamos con esa filosofía de que el periodismo y los comunicadores somos profesionales cuasi liberales y que formamos parte de la clase trabajadora y por lo tanto es fundamental, como dice Mariana, fortalecer el sindicato. Nosotros hemos tenido en los SRT muchísimas discusiones con el CISPREN, muchísimas discusiones. Vos vieras la cantidad de historia, de idas y vueltas con la actual conducción, con la anterior del CISPREN. Pero eso en estas instancias queda en un cuarto, quinto plano. Es fundamental fortalecer nuestros gremios, porque en esta circunstancia extrema que estamos atravesando en el CRT de vida o muerte para un medio de comunicación, el gremio es nuestra última tablita de madera de la cual nos podemos aferrar y dar la pelea. Gracias, Tri, por la invitación. ¿Qué es el paradigma de la demolición? Y ojo, porque esto tiene significaciones drásticas. Milei vino a demoler, motosierra, o aún más, yo le diría topadora, que es aún peor. Más allá de lo ideológico que puede tener este planteo o el económico que sabemos que está por detrás, la topadora como herramienta responde también a que este gobierno no cuenta con los resortes democráticos, tiene minorías en el Congreso, tiene pocos gobernadores, entonces la única manera que tiene para actuar o para cumplir con su plataforma electoral, si se quiere, es la demolición. Es el prepo, es meter el pecho, es la violencia, es la amenaza, es el apriete, es la extorsión, es la humillación. No le queda otra si es que ellos quieren avanzar con su agenda. Entonces, este escenario de topadora rebota sobre la política, no solamente en la nacional, sino también la de las provincias. Y ahí lo tenemos al gobernador Yarlora, que ayer despotricaba contra los pituquitos de Recoleta y hoy aparece tomando chocolate del 25 de mayo en el balcón del Cabildo, sin escala y tirándole besitos a Karina Milei. Así es como ha rebotado la topadora también en el escenario político y en la dinámica política. Entonces, los periodistas, los comunicadores debemos tener claro que este cambio de paradigma implica también un cambio en la manera de hacer nuestra profesión. Un nuevo desafío, como si no tuviéramos desafíos, como si nos sobraran los incentivos o los alicientes, ¿no? Llegamos exhaustos al final del día, pero tenemos nuevos desafíos. Eso nunca falta. Aún así, con este nuevo escenario, quizás es conveniente pasar un poco la zaranda. Un poco ya habló Andrés, pero esa zaranda a veces también la tenemos que pasar sobre nosotros mismos. Yo recuerdo ahora unos 15 años, y esto ya alguien lo tocó un poquito, se discutía esta cuestión del periodismo militante, ¿sí? Para algunos era algo repulsivo, era el fin del periodismo, era el antiperiodismo. Para otros era una expresión de sinceramiento de parte de los comunicadores. En fin, una discusión interesante. Lo que sí tenemos en claro es que esa discusión y todo lo que pasó después ensanchó muchísimo esa grieta que nos dejó a todos de un lado o del otro del río, mal que mal, con nuestros aciertos, con nuestras contradicciones a cuestas, ya sea de forma implícita, ya sea de forma explícita, pero terminamos posicionados al fin. Esto no necesariamente tiene que ver con el voto o con una preferencia política o con una militancia, aunque la tenga. Yo creo que la grieta quizás tiene más que ver con la mirada que sostenemos cada uno de nosotros sobre los problemas de la sociedad y dónde buscar sus posibles soluciones. Algunos la encontramos acá y otros piensan que están del otro lado. Ahora, volviendo al actual gobierno y a la radicalidad de sus acciones, yo tengo la sensación de que aquellas diferencias ideológicas, aquella grieta que inauguró, ¿se acuerdan? La Nata con un bidón de nafta en la entrega de los Martín Fierro diciendo, aquella grieta
que tanto nos mantuvo ocupados y discutiendo durante todo este tiempo, hoy como que comienza a volverse casi como una antigüedad en el escenario actual. Es como que ya no es derecha o izquierda, ya no es peronismo o antiperonismo, me parece que ya no es kirchnerismo o macrismo. Yo tengo la sensación de que hoy el nuevo debate es democracia y no democracia, ¿sí? Y ojo, porque obviamente todos vamos a decir, ah, qué pío al Adolfo, que van a estar todos del lado de la democracia. Aunque parezca una obviedad esto que estoy diciendo, que todos nos situaríamos del lado de la democracia, metodológicamente a los fines de conversar un poco y reflexionar juntos, voy a tratar de poner ambas opciones en el mismo plano. Intentar, dije, ¿no? Entonces, hagamos el ejercicio. Porque aunque nos duela, esta puesta en discusión de la democracia, que un poco lo mencionó la Yanni también al hablar que se ponen en discusión cuestiones que dábamos por ciertas, por obvias, y discusiones que dábamos por cerradas, es un mensaje que nos están bajando nuestros dirigentes. Esa puesta en duda, esa puesta en consideración de la democracia y de los valores democráticos, hoy está en discusión. Entonces, siguiendo con este ejercicio, yo me hago la pregunta, ¿y si al final la democracia no es tan buena como la soñamos en el 83 cuando recuperamos la capacidad de elegir nuestro gobierno? ¿Y si Alfonsín nos falló o nos mintió cuando dijo que con la democracia se come? ¿Y si estos 41 años de sinsabores, desencuentros y de caída que acumulamos desde el año 83 fueron en realidad culpa de la democracia? Bueno, no me miren así, no estoy delirando. Obviamente mis respuestas personales son por la negativa, pero estoy tratando de reproducir parte del pensamiento y de la agenda política que hemos tenido en el último periodo, en el último año. Y no hace falta irse a Buenos Aires, sin ir más lejos. Hace pocos meses, Luis Juez, que estuvo a votos de ser gobernador de Córdoba, sentado en la mesa de Mirta, dijo, ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. ¿Se acuerdan? Lo dijo un tipo que casi elegimos gobernador. ¿Tendrá razón Luis Juez? Pero sigamos, que hay más. Porque el pacto democrático nacido en esa década, en el 83, y tallado en piedra con el juicio de las juntas, prometió que no se iba a recurrir más a la violencia como forma de hacer política y que no iba a haber más terrorismo de Estado. Ese pacto duró casi 40 años, pero se cayó, o da la sensación de que se cayó a pedazos, con el intento de asesinato de la vicepresidenta y sin que la justicia prácticamente muestre interés por investigar quiénes fueron sus instigadores, ¿sí? Ese pacto se volvió a desdibujar cuando, en plena campaña presidencial, la que hoy es vicepresidenta, dijo explícitamente en el debate de vicepresidentes que su fuerza no suscribía el nunca más. Lo dijo explícitamente, no fue con un rodeo, dijo, no hables por todos, nosotros no suscribimos el nunca más. Y quedó mucho más explícito una vez que le preguntaron a Milei, también en campaña, si él creía en la democracia. ¿Se acuerdan? El tipo respondió con una pregunta y todavía está recalculando. Entonces, desde que La Libertad Avanza gobierna, hemos escuchado cosas como esas y hemos escuchado cosas como que el Congreso es un nido de ratas, que los gobernadores son unos parásitos, que los jueces son lacras y también que los periodistas somos ensobrados o que si alguno se anima a preguntar y le responde Adorni es un domado y te revientan en las redes, en fin. Es decir, acá no nos podemos hacer los desentendidos, ¿sí? Hay una voluntad manifiesta de desdemocratizar a la Argentina. Y el argumento, mal que nos pese, es que 40 años de democracia solo trajeron desventura a nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos los periodistas y puntualmente los periodistas políticos frente a este intento de desdemocratizar a la sociedad argentina? ¿Qué hacemos los periodistas? Bueno, algunos fingimos demencia de vez en cuando. Yo creo que hay varios que estamos fingiendo demencia porque a veces no te queda otra. Vos decís, esto no puede ser y seguimos para adelante. Bueno, ya está, esto ya va a pasar, esta locura, que la responda otro, ¿sí? Otros hacemos periodismo de resistencia o periodismo militante, ¿sí? Que, bueno, no está mal, es muy respetable, pero tengo la sensación de que sabemos que es como pescar en la pecera o cazar en el zoológico, ¿sí?
sin afán de tratar de traer una solución reveladora, ni mucho menos, si la dicotomía es democracia y no democracia, y si lo están planteando en serio, a mí me parece que el periodismo político tiene que ser un periodismo de democracia, ¿sí? Tenemos que volvernos el más democrático de los 4 poderes del Estado, ¿sí? Tenemos que convertirnos en la reserva republicana, pero republicana en serio, no como se le decía durante la campaña. Tenemos que ser los demócratas de esta nueva sociedad argentina. Y nuestra labor no va a estar en declamar la democracia o ponerse no sé, una banderita o decir viva la democracia, sino en ejercerla. Ejercer las herramientas que nos da la democracia para poder hacerla más fuerte. El caso que se me viene más puntual y más reciente es lo que hizo un colega nuestro, que es Arili Halad, que tomó la herramienta del pedido de acceso a la información pública y obligó al gobierno a reconocer que estaban encanutando 5.000 toneladas de alimentos, ¿sí? Generó un terremoto desde el cuarto poder, desde el periodismo político, desde el periodismo democrático, valiéndose de las instituciones, de las organizaciones, de la división de poderes, porque ahí hizo intervenir al poder, cuarto poder que es, que es el periodismo, pero también al Ejecutivo, y también se tuvo que meter en la justicia, y entonces ha hecho resurgir un nutrir de democracia, una solución tan terrible como está en un escenario de hambre. Entonces, hoy si queremos hacer periodismo político, estamos llamados a defender a capa y espada y con todas las herramientas que están a nuestro alcance, no solamente la declamación, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Democracia es división de poderes, es control de los actos de gobierno, es exigir transparencia en la gestión, es publicidad de los actos de gobierno, es respeto por las libertades, pero por las libertades de todos, no solamente las libertades de los millonarios y los que nos conducen. Los desafíos son muchísimos. Los hemos escuchado acá y no voy a redundar en ellos, pero uno de ellos es, por supuesto, el fin de la pauta estatal como política de ahorcamiento de los medios públicos y privados. Otro ha sido, de los desafíos, ha sido el cierre de TELAM, que era una agencia informativa fundamental que nos organizaba a los periodistas de todo el país y nos ayudaba a entender mejor la agenda nacional. No es casual ese cierre. Otro desafío es el ataque continuo a los medios y a los periodistas no alineados. Y otro gran desafío son los grandes medios de comunicación, algunos acá en Córdoba, que en realidad son corporaciones, son parte de corporaciones que se dedican a otros negocios y el medio es simplemente una herramienta más. No es afán de hacer periodismo, es el brazo ejecutor, es el brazo comunicador de otro tipo de negocios. A ver, y voy cerrando, no esperen la solución de este expositor, yo soy consciente de las limitaciones de nuestra profesión, además hay que vivir, hay que pagar las cuentas, pero fingir demencia tampoco es la solución y no es para lo que nosotros estudiamos y no es lo que soñamos, ¿sí? Seguir como si nada nos lleva a empeorar la situación no solamente de nosotros como periodistas, sino de nuestra sociedad. No veo en el periodismo militante, más allá de mi respeto, una solución. Vengo quizás a escuchar la solución de parte de ustedes, tanto de los expositores como de los presentes y de los que puedan formular preguntas y brindar sus opiniones. Creo que compartir la audiencia y compartir la preocupación y abrir el debate nos ayuda a todos en la esperanza de que puedan surgir ideas e iniciativas y si no surgen, al menos la certeza y la toma de conciencia de que los caminos que estamos transitando no nos están llevando a los destinos que queremos ir. Con eso cierro. Muchas gracias por la atención. Una batalla cotidiana y más para alguien como yo que trabaja en un medio en el interior del interior, ¿sí? Y esa oración, esa idea del interior también resuena en cómo miramos, cómo vivimos, no solamente el periodismo político, sino los escenarios, ¿no? Y esta distancia que hay entre lo que puede pasar, por ejemplo, en el territorio que habitamos, como es en este caso el Valle de Punilla o particularmente la ciudad de Cosquín, sino también cómo podemos observar y cuán hasta a veces nos parece lejano lo que pasa en Córdoba capital y ni hablar de lo que pasa en Capital, ¿no? o en Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, contarles que soy parte integrante de una FM comunitaria
y que también la realidad que atravesamos es muy difícil, porque además del compromiso que tenemos con la información, el compromiso que tenemos con los, en este caso serían oyentes o lectores de nuestra página web, o el compromiso que tenemos con llegar a los vecinos y a las vecinas de nuestra, nos gusta decirlo, pequeña aldea, tenemos un gran compromiso también a hacer que nuestros medios funcionen, ¿no? Nos interpela todos los días saber si para mañana vamos a tener para pagar la energía eléctrica, si va a haber alguna ganancia para quienes somos compañeros, en este caso, por ejemplo, nosotros somos una cooperativa de trabajo, y digamos, y si como hace un ratito Andrés decía, no tenemos técnicos en el área de informática, bueno, imagínense cuando eso no existió nunca, ¿no? Digo, el mismo periodista que se va a encargar de dar cuenta de la realidad también tiene que estar preocupado por si funciona o no la señal de internet. Se los cuento porque sé que muchos conocen cuál es la realidad de los medios comunitarios, pero es parte de lo que nos constituye, ¿no? Como trabajadores también, que mientras estamos peleando por nuestros derechos o por nuestras necesidades, también trabajamos con pie muy firme, especialmente en estos territorios que la realidad a veces parece que es la que eso lo decía hace un ratito Yanni, ¿no? Parece que es como que lo que nos muestra la tele o lo que escuchamos en lo que nosotros denominamos como los grandes medios o los medios hegemónicos o los medios que tienen por detrás una lectura empresarial, se aleja bastante tal vez de lo que pasa en la plaza principal de alguna de las localidades donde nosotros trabajamos. Dicho esto, e insisto en el agradecimiento, me parece que sumado a lo que decías, me encantó esto, Adolfo, de que trajeras la palabra democracia, asistimos a una mezcla muy grande de expectativa y desconcierto, ¿no? En esta expectativa por lo que pueda llegar a pasar en cuestiones económicas, lo que pueda llegar a pasar con el DNU, con la ley bases, pero por otro lado este desconcierto porque se han roto estas ideas base de nuestra democracia, se han roto, se han puesto en cuestión en todo caso, cuando muchos de nosotros creíamos que ya estaba, ¿no? Que eran los fundamentos de esta democracia. Por otro lado, estamos tolerando límites que nunca imaginamos que se podían llegar a superar, ¿no? O sea, hoy lo he escuchado al presidente decir que odia tanto al Estado con esos términos, y uno, digo, y la periodista que estaba enfrente en un lugar de sonreía, ¿no? Y no la estoy cuestionando a la periodista, sino ¿qué le decís a un presidente que tiene esos términos, además, ¿no? De todas las adjetivaciones y toda la agresión y toda la violencia que se transmite en cada situación discursiva. En ese marco está, por un lado, lo que está pasando en la calle, que, insisto, tal vez la mirada que tenemos quienes trabajamos en medios comunitarios es distinta porque tenemos hasta un contacto directo de casi conocimiento personal con muchas personas que nos escuchan o que nos leen o que nos ven y que además nos cuestionan fuera del medio de comunicación, no más allá de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, en un programa de radio, sino que después te lo encontrás en el supermercado, ¿no? Y conocen tu nombre y tu familia y a qué escuela van tus chicos. Pero digo, la percepción de las personas en torno a lo que se vive, que se palpa de manera cotidiana, que creo que hoy la principal preocupación pasa básicamente por si tenés laburo, si vas a poder comer hoy y si te va a alcanzar para pagar algún tipo de cuenta. Y por otro lado, una dirigencia política que, bueno, no está interpretando lo que está pasando, tal vez en esta zona o lo que sería en todo caso dentro como en la parte más interna de la provincia, uno ve que no está la dirigencia política. O sea, ¿dónde están nuestros representantes? Por eso decía, ¿no? Que esta idea de desconcierto, ¿a qué ola o a quién acompañan? Se acercan un poco más a la provincia para ver si pueden salir adelante las comunas, los municipios, toman los lineamientos de nación.
en esta idea, ¿no? de un Estado que está desapareciendo y que no, justamente, no se están bajando los recursos necesarios para que los Estados puedan sostenerse. Por otro lado, hay un supuesto dialoguismo o nuestros representantes, por ejemplo, en el caso de la provincia, como lo mencionaban ustedes, de esta idea de darle herramientas al gobierno nacional para que puedan gobernar. Bueno, se aleja en todo caso de lo que el pueblo necesita o lo que el pueblo está pidiendo. Esto que decía me parece muy... Digo que hay que empezar a leerlo un poco más en profundidad, esta desaparición de alguna manera desproporcionada, ¿no? De los actores políticos de la escena pública. Y en ese caso, en esta falta de escucha de las demandas del pueblo, también poder pensar que hay una desconfiguración, ¿no? de representantes, de quiénes son, a dónde, cuál es la cuestión ideológica que está de fondo. Y esos mismos actores políticos que no están en escena son los que tampoco están respondiendo. Asistimos hoy a tal vez la mayor cantidad de mentiras o de falacias por parte de quienes gobiernan a nivel nacional y cuesta mucho encontrar voces contrarias, ¿no? O voces que se opongan o que planteen una resistencia más allá de ciertos, podemos decir, ciertos periodistas que uno los puede catalogar como de famosos o que están en el prime time de la televisión, por ejemplo, pero que queda justamente ahí, ¿no? En una cuestión de una resistencia de la pantalla o de una resistencia a través de las redes sociales. Bueno, eso no está marcando la agenda, por lo menos de muchos vecinos y vecinas, insisto, en lo que hace a su realidad, no hace a la discusión cotidiana de quienes estamos en, bueno, lugares un poco más chiquitos. Y quiero también dejar esta idea que me parece que es muy importante, que vivimos un periodismo hegemónico, digamos, está muy cerca, estamos rodeados, que tiene justamente, ¿no? Lo que denominamos como la doble vara, es decir, lograr que la misma cosa o el mismo hecho, por un lado, indigne, pero por otro lado, dependiendo de quién lo realiza o quién lo lleva adelante, no sea tanto. Bueno, como para que podamos pensar un poquito más todas estas ideas que han compartido en el transcurso de la tarde. Así que gracias.